Putin ha vuelto a darle una lección a Estados Unidos. Pero ojo, no solo a ellos, sino también a Japón. Sí, resulta que en medio de las tensiones que se viven entre Pekín y Tokio, Moscú ya eligió su bando y claramente es China. Tanto así que ha optado por romper el acuerdo nuclear que tenía con Japón. Putin ha dado una lección de lealtad y apoyo a sus aliados, algo del que Washington debería aprender un poco. Mi nombre es Fabricio Torres y esto es Prensa Alternativa. Para Prensa Información tenemos un video para poder verlo juntos. Adelante, Simón Lorenzo. No se lo esperaba. Rusia le puso en jaque. Tal es el caso de Japón, luego de que, en un giro inesperado, Moscú dio por terminado su acuerdo sobre armas nucleares con Tokio. Las declaraciones del Ministerio de Exteriores ruso se esparcieron rápidamente en los medios, confirmando la finalización del pacto intergubernamental con el país miembro de la OTAN. De esta forma, el enlace entre Moscú y Tokio en el ámbito de la eliminación de armas nucleares sujetas a reducción quedó anulado, tal como se informa en un comunicado oficial del Kremlin en medio de fuertes tensiones de Occidente con China. El 21 de mayo de 2024 finalizó el acuerdo entre el gobierno ruso y el japonés sobre la cooperación para contribuir a la eliminación de las armas nucleares. Así señala el documento oficial, que además menciona: el pacto estaba sujeto a reducción de este tipo de armamento en la Federación de Rusia y la creación de un comité de cooperación para estos fines. La ruptura de este acuerdo sorprendió a muchos y puso en alerta a Japón. Cabe recordar que este convenio se firmó en Tokio el 13 de octubre de 1993, destinado a asistir en la eliminación segura de las armas nucleares no solo en Rusia, conforme a acuerdos internacionales o decisiones unilaterales. La cooperación entre Moscú y Tokio era vista como un símbolo de confianza y colaboración en tiempos de paz. Para este fin, se creó un comité especial donde ambas potencias intercambiaban información crucial. Este comité facilitó la reducción de armamentos nucleares, un esfuerzo clave para mantener la estabilidad regional y global. Sin embargo, las constantes provocaciones del gobierno liderado por Fumio Kishida obligaron a Moscú a tomar una contundente decisión. De esta manera, en noviembre de 2023, la Cancillería rusa acusó a Japón de seguir una política abiertamente antirrusa. La polémica posición adoptada por el gobierno de Fumio Kishida incluía la implementación de sanciones y otras medidas perjudiciales no solo para Rusia. ¿Cómo entendemos este rompimiento de lazos en este tema nuclear? Bien, las tensiones entre Japón y China vienen no solamente desde ahora, ni de este siglo siquiera, llega desde siglos anteriores, en fin, ya sabrán cómo Japón históricamente, digamos, sometió a China durante varios siglos, digamos, del cual China ahora le ha dado la vuelta, claramente, y ahora Japón, lamentablemente, no es más que un títere estadounidense, no es un títere que maneja a Estados Unidos, y es algo claro, y realmente termina siendo triste como una nación que ha sufrido ataques, tal vez el ataque más mortífero en la historia militar, y fue justo contra Estados Unidos, y cómo ahora las tensiones con China las eleva y lo ha llevado hasta este punto. ¿Y por qué meto a Estados Unidos? Porque Estados Unidos es quien mueve esto contra Japón, o con Japón contra China. Entonces, esto se entiende por el sentido de que Rusia le ha dicho, no, tú estás contra mi aliado, no, no me conviene a mí y no voy a hacer y voy a romper este lazo. Es decir, te muestro los dientes, voy a decirte que si se arma, bueno, ¿qué mensaje se da con esto? Que si es que se arma una guerra, Rusia ya está con China y no va a tener miedo o ya tendría permitido usar armamento nuclear, algo que esperemos que no pase, pero que digamos que es una manera de retarlo y qué manera de retar a Japón y a Estados Unidos. Pero continuemos con el video. Tokio contribuyó al aumento de la actividad militar cerca de las fronteras orientales de Rusia y en la región del Indo-Pacífico, una zona de altas tensiones en torno a Taiwán, una isla considerada por China como parte de su territorio. Ante este escenario, Moscú consideró inviable seguir colaborando con un estado hostil que podría afectar su seguridad nacional.
Este abrupto fin del acuerdo sucede en un momento de alta tensión regional, justo después del anuncio de ejercicios militares conjuntos entre Japón y Estados Unidos cerca de China. Estos ejercicios, conocidos como Escudo Valiente, nunca habían contado con la participación japonesa en una escala tan grande. La participación de Japón en el simulacro de guerra estadounidense en el Pacífico se produce en un contexto de gran inestabilidad, con crecientes fricciones en torno a Taiwán. El propósito de estos ejercicios es claro: detener el avance de China en la región, utilizando a Japón como punta de lanza en esta estrategia. El Ministerio de Exteriores ruso destacó que la política antirrusa de Japón, en su alianza militar con Estados Unidos, hacía insostenible cualquier cooperación en temas sensibles como la eliminación de armas nucleares. El acuerdo de 1993 simboliza un esfuerzo significativo para asegurar la paz y la reducción de amenazas nucleares. Ahora, su disolución refleja las tensiones actuales y los nuevos alineamientos geopolíticos. Japón, un miembro clave de la OTAN, ya no es visto por Rusia como un país neutral. Los ejercicios Escudo Valiente representan una clara provocación a China, quien observa estos movimientos con creciente preocupación. Este monumental simulacro, bajo la dirección de Estados Unidos, tiene lugar cada 2 años en las aguas del Pacífico. Surge en un momento crítico, con un repunte de tensiones territoriales entre China y los países vecinos. Es la primera vez que Japón pone a disposición sus bases de las fuerzas de autodefensa para estos ejercicios, marcando una pauta con Rusia y China. Y la pregunta aquí es, ¿cómo no Rusia va a tener como un país ya no neutral a Japón? Si bien no es parte de la OTAN claramente, es un país que sin ser miembro es muy importante y hasta más importante que otros países que sí son miembros, claramente. Es un satélite que tiene Occidente en Asia y claramente con cierto poder militar, con cierto sostenimiento económico, por más de que sea el país más endeudado del mundo, cabe resaltar esto Japón, pero digamos que es un satélite interesante para tenerlo contra China. Y no solamente Japón, Occidente, Estados Unidos sobre todo, ha intentado tener muchos satélites en Asia, pero claramente la historia no perdona. Me acuerdo hace un par de años que quiso que Vietnam, sí, Vietnam, haga lo que quisiera, vote a diversos, o perdón, que intente sacar a China de un grupo que lo pertenecían diversos países de Asia, esto por el tema del mar de China Meridional, un conflicto, digamos, territorial en el mar, en ese mar, en el cual, es cierto, hay disputas entre China y disputas entre Vietnam y otros países más, pero Estados Unidos quiso meter sus garras y decir, Vietnam, haz esto, yo lo digo por tu bien, ¿eh? Yo lo digo por tu bien, así que haz esto y esto. Claramente Vietnam lo miró con una cara de decir, tú sabes qué país soy, tú sabes que te derroté en una guerra porque querías meterte en mis políticas, ahora voy a dejar de que te metas en mis políticas. Claramente Kamala Harris, la vicepresidenta que viajó de hecho a Vietnam, se fue con un no contundente como respuesta. Yo tengo un conflicto con China, sí, lo voy a solucionar de la manera que yo crea conveniente, con el país que le compete, que es China, no con Estados Unidos. Y ahora, lamentablemente, Japón no ha tenido ese nivel, nivel férreo de decir, no, yo hago lo que a mí me convenga, porque si Japón quiere conflicto con China, conflicto en cualquier sentido que se le tenga claramente, es libre de hacerlo, pero lo que está mal es que lo haga bajo la bandera de la OTAN o de Estados Unidos, que es lo que está haciendo ahora prácticamente. Y Rusia, volviendo a Rusia al inicio, le ha dado un estate quieto y le ha dicho, no, tú no estás haciendo las cosas mediante lo que te conviene a ti, sino con lo que le conviene a tus amos. Y de hecho Japón, un país que no debería tener amos, ha tenido cierto crecimiento económico importante, creo yo, pero olvidar la historia que pasó a mediados de los 40 para ahora ser un títere feliz de Estados Unidos, no es aprender nada. Siempre acá en América se ha resaltado la labor del japonés, de lo disciplinado que es, en fin, el asiático sobre todo, pero deja mucho que desear lo de Japón y hasta me animo a decir que decepciona. Pero vamos con la última parte del informe.
Cuando se realizó la primera edición de estos simulacros, participaron 22.000 efectivos, 280 aviones y helicópteros, y una treintena de buques, incluyendo los superportaaviones Kitty Hawk, Abraham Lincoln y Ronald Reagan. Ahora, con Japón sumándose al esfuerzo, la escala y la intensidad de estos ejercicios promete ser aún mayor. Es desconcertante cómo Japón parece haber olvidado las tragedias de Hiroshima y Nagasaki, permitiendo que Washington lo maneje como una marioneta en su confrontación con China en el Indo-Pacífico. Un movimiento arriesgado que podría tener consecuencias imprevisibles. Estados Unidos ha propuesto que Japón participe con 4.000 efectivos, 130 vehículos y 60 aviones y helicópteros. Estos ejercicios, programados para comenzar el 7 de junio hasta el 18, se llevarán a cabo en aguas cercanas a las bases estadounidenses en Guam, así como cerca de Hawái y Filipinas. Aunque Japón, China y Corea del Sur se reunirán en Seúl para su primer encuentro trilateral desde 2019, con la esperanza de restaurar y normalizar relaciones, Tokio y Washington han estado estrechando lazos con Manila en oposición a Pekín en el disputado Mar de la China Meridional, pero podría disparar las ya elevadas tensiones con el gigante asiático. Esto enmarca una zona de conflicto que data de una larga historia. Por un lado, el gobierno de Xi Jinping reclama un 90% del área contenida dentro de la denominada Línea de los 9 puntos, asegurando que su derecho a esta zona deviene de hace más de 2000 años, cuando las islas Paracelso y Spratly formaban parte de su territorio. Sin embargo, sus vecinos tienen otra posición. Mientras, la persistente provocación de Occidente en las cercanías de China ha llevado a Beijing a iniciar grandes maniobras militares cerca de Taiwán. Las tensiones entre Pekín y la isla se remontan a 1949, cuando se rompieron los lazos oficiales. Claramente, cómo olvidarnos también del otro satélite de Estados Unidos en Asia, que es Corea del Sur, ¿no? Recordemos que esta guerra en Corea, que es una guerra que continúa, una guerra que, digamos, no está en fuego abierto, pero sigue, no ha llegado a ningún fin. Claramente esto llega desde la Guerra Fría, en fin, todos hacemos esa historia, ¿no? Cómo se crea Corea del Sur y del Norte. Pero algo que yo le resalto a Corea del Norte, claramente, es que supo quitarse ese yugo imperialista que tenía de la Unión Soviética. Claramente nació con unas ideas de la Unión Soviética, en fin, pero siguió sus propios mandatos. Ahora, críticas con Corea del Norte pueden haber varias, millones, supongo que hay, pero eso le rescato yo a Corea del Norte, que pudo elegir su propio camino hasta ahora. Ahora es socio de Rusia, sí, pero no es un país que dependa de Rusia o que dependía de la Unión Soviética. Por el contrario, Corea del Sur sí lo es. Corea del Sur, el país en el que más sufres trabajando, en el que más horas tienes que trabajar, claramente, le hacen una oda al capitalismo, a decir que está bien, por todo, obviamente porque quieren una mano de obra barata desde Estados Unidos. Entonces, Corea del Sur y Japón, las grandes, digamos, de colonias o satélites que tiene Estados Unidos en Asia, tienen un único fin, que es destruir a China. Y me animo a decir también a Corea del Norte, por eso las tensiones que existen. Pero, lamentablemente, para ellos no van a poder hacerlo, no van a poder hacerlo porque tienen un Rusia que se sale un acuerdo nuclear sin importar las consecuencias que eso pueda traer, aunque claro, ¿qué más consecuencias pueden darle a Rusia si le han dado 1.000 millones de sanciones económicas, ¿no? 1.000 millones de orden de arresto contra Putin y obviamente nada se ha podido cumplir para la desgracia de ellos? Entonces Rusia ha dicho, es que yo me voy de acá y yo lo que voy a hacer es enfrentarte a ti. Si tocas a China, te enfrento a ti. Y no porque Rusia sea un país bonito, ¿no? China puede verse solo, puede verse solo, pero es una muestra de lealtad hacia estas hermandades que existen de los países. Yo le pregunto a los japoneses y los coreanos del sur, claramente, si entran en un conflicto con China o entran en algún conflicto, digamos, bélico, ¿creen ustedes que Washington mandará sus tropas para ayudarlo? ¿Creen ustedes? Podrían enviarlo, sí, pero serían el nuevo Ucrania. No van a mandar porque se los quiere mucho y porque son unos grandes compañeros, sino simplemente porque van a querer hacer un negocio con la guerra como hacen en Ucrania. Algo que Rusia no está haciendo en China y que yo les pregunto que Estados Unidos le hará. Y que aseguro que hará lo mismo con Japón y Corea del Sur, aunque ellos no quieran ver la realidad. Porque yo sé que saben la realidad, pero
no quieren verla. Vamos con los comentarios para cerrar este informe. Ok, nos comenta en primer lugar, ¿cuándo has visto que un imperio perdone y proteja a los siervos? Y Japón es un siervo más de Estados Unidos. Claramente, justo como cerraba digamos, mi comentario, Estados Unidos no lo veo de cuando duerme piensa en Japón o en Corea del Sur también para unir esto, no se levanta pensando en ello. Yo supongo de que en un momento dice, bueno, ¿a quién molestamos hoy? Yo le imagino con una ruleta, ¿no? ¿A quién molestamos hoy? ¿No? Muevo la ruleta, cae la bolita en un espacio, China o Rusia. Bueno, hoy me tocó molestar a China, vamos a ver cómo están mis amiguitos de Japón y Corea del Sur. Solamente para eso se acuerdan de ellos, porque después no le veo otro interés de Estados Unidos, ¿no? Y ahora, ¿culpa de quién es? Si ya sabemos cómo es Estados Unidos, ¿culpa de quién es? De Japón, claramente, que permite esto a pesar de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, que es cierto, ha pasado más de medio siglo, en fin, se va a cumplir un siglo, entre relativamente poco, pero para la historia ha pasado muy poco tiempo, muy poquito, muy poquito, y que Japón olvide esto o haya optado por olvidar esto es realmente penoso. Gracias por el comentario, Erickson. Aquí vamos con José, que nos comenta, es muy necesario que los japoneses reciban un fuerte recordatorio. Estos son como los anglosajones, israelíes y europeos otanistas. Bueno, el recordatorio yo creo que ya está hecho por el parte de Rusia de salirse de este trato y decir, es que si te metes en un problema bélico, yo voy a responder con armas nucleares. Ahora, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, no le conviene a nadie una guerra nuclear, unas bombas atómicas, nunca, a nadie les conviene, creo que sería el fin de la existencia de ustedes, de mí, del canal, en fin, de todo lo que ustedes conocen. Pero claramente las tensiones siempre van a llegar, siempre, bueno, muy bien se dice, ¿no? Que las armas nucleares han hecho más por la paz, ¿no? Porque si es que se manda un ataque nuclear será este el fin, y lo saben los gobernantes. Ahora, ¿quién va a quedar en la historia como el causante, el primero en hacer esto? Hay que ver, pero ahora hay mucho entre pasar de eso a dar un mensaje, a dar un golpe de autoridad, que yo creo que Rusia lo ha hecho, yo creo que ya está demostrado ese golpe de autoridad. Y es válido, yo creo, pero veamos cuál será la respuesta de Occidente, porque también hay que ver que Occidente incita mucho a que se llegue a esto, porque claramente Occidente puede atacar y decir, yo nunca mandé una bomba atómica, claro, pero mataste a civiles, acabaste con diversos submarinos, en fin, ¿no? Entonces, claro, si eso no es inducir, si eso no es provocar, ¿qué es? Gracias por el comentario. Cerramos con Martín, que nos comenta, yo humilló Japón a China por más de 100 años, es hora de que el dragón le muestre a los nipones quién es el gigante de ese tipo. De acuerdo, lo mencionaba, el tema de Japón-China llega hace muchísimo tiempo, porque nos vamos a quedar 8 horas mínimo, en fin. Pero es cierto, Japón sometió a China por mucho tiempo y China, digamos, bueno, o ya en el gobierno de Mao Zedong, pudo levantarse y pudo ser la nación que es hoy, que tomó tiempo, claramente. Y ahora quien somete es al otro. Y claro, cualquiera diría, pero ¿cómo vas a decir que lo somete si no hay esclavos japoneses? Claramente, los tiempos cambiaron. Sabemos que esas cosas están mal y es muy difícil que eso vuelva a suceder, aunque existe la esclavitud todavía, cabe resaltar. Pero se somete de otras maneras, de manera económica, se somete en las maneras de cómo Japón está quedando muy mal ante la vista de todos. Muchas veces, muchas personas no toman en cuenta lo que significa las impresiones. Las impresiones son importantes. O sea, la impresión que está dejando Japón al ser el títere, al ser la marioneta del país que le dio el peor ataque de su historia y la historia del mundo, es algo que deja muchísimo que desear y que le quita credibilidad al gobierno de Kishida. Así que realmente lo que está haciendo China es, sin mover mucho, sin gastar de hecho, ha sometido a Japón de una manera increíble. Y Rusia le ha dado, creo yo, que el golpe que necesitaba para sentirlo aún más y que esperemos, por último, que termine por reaccionar, aunque lo dudo mucho. Pero bueno, mi nombre es Fabricio Torres, es un reporte para Prensa Alternativa. Si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse, les invito a comentar en este y en otros videos. Conmigo será hasta en otra ocasión. Buenas noches.